La convocatoria de premios de investigación a los trabajos que ahondan en por qué existe la desigualdad de género y cómo se podía resolver son fundamentales. Tenemos que tener en cuenta que si no conocemos la realidad, los problemas no podemos resolverlos. Yo siempre digo que sin datos no hay visibilidad y sin visibilidad no hay prioridad. Si queremos que un problema como la desigualdad de género entre en las agendas políticas, es fundamental que tengamos datos sobre la dimensión, sobre la magnitud, sobre las características del problema. És una responsabilitat, però també és un orgull pensar que aquests premis de ciència i gènere poden contribuir de manera efectiva o poden posar un granet de sorra a aquesta contribució per a una millora no només d'aquesta qüestió, sinó de la societat en general. Este reconocimiento a mi trabajo representa una oportunidad para poder visibilizar el tema de la perspectiva de género en el ámbito de la planificación urbana. Creo que esta gala es importante porque ayuda, contribuye de alguna forma a reconocer el trabajo de investigación que hacen estudiantes, ¿no? Ya sea de maestrías, de doctorados, y creo que incentiva a que ese trabajo continúe, ¿no? A profundidad. Aquest premi al meu treball ha suposat un reconeixement a l'esforç invertit i també una empenta per continuar en aquest sentit, incorporant la perspectiva de gènere a la docència. La pregunta principal que aborda mi investigación es en qué medida los libros de texto de matemáticas mantienen estereotipos de género en la representación de los personajes masculinos y femeninos. Creo que es fundamental que se convoquen estos premios de investigación para dar visibilidad a las investigaciones que promueven luchar contra las desigualdades de género en las STEM para seguir rompiendo estas barreras que enfrentan las mujeres en estas disciplinas.